¿Cómo están? ¿Pueden ponerse un momentito en pie, por favor? Vamos a orar por un momento, poniendo una vez más esta reunión en las manos del Señor. Quiero que ahí donde están cierren sus ojos, levanten sus manos a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu vida, por tu presencia, por tu poder. Le correba castica reba re corabase, le reba barre carabacostor, le carre ye bocosto riba castala barriera base. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, Señor. Gracias por llegar delante de ti. Gracias por el inmenso y grande privilegio que nos das de llegar delante de tu presencia, de ser instruidos por ti, Señor, ser instruidos por tu palabra, Señor. Llena, cumple el deseo de cada corazón en este lugar, Señor, especialmente de aquellos que te aman, especialmente de aquellos que tienen un amor por ti, un corazón por ti, especialmente de aquellos, bendito Dios, que llegan allí delante de tu presencia. Fortalece al cansado, fortalece a aquel que necesita fuerzas, aquel que necesita guianza, aquel que necesita dirección, aquel que necesita ser instruido, aquel que necesita ser llevado por ti, Señor, de una manera especial. Padre, abrimos nuestros labios delante de ti, Señor. Presentamos cada necesidad delante de ti con acción de gracias, como dice tu palabra, Señor, porque sabemos que tú nos oyes, que tú escuchas la oración del justo, que tú escuchas, bendito Dios, nuestras oraciones, y que podemos llegar a ti con confianza, entrar y llegar delante de ti confiadamente. La sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos fortalece, nos ayuda, nos limpia de todo pecado. Podemos, por tu sacrificio, entrar con plena confianza al trono de la gracia, donde podemos recibir socorro para el momento oportuno. Cualquiera que sea tu necesidad, los que están aquí presentes, cualquiera que sea tu necesidad, para aquellos que nos están viendo en línea, cualquiera que sea tu necesidad, donde estés, donde te encuentres, en el nombre de Jesús, declaro la vida de Dios fluyendo sobre ti. Declaro el poder de Dios fluyendo sobre ti. Declaro la vida de Dios haciendo algo en tu mente y en tu corazón de una manera poderosa, de una manera grande, de una manera maravillosa. Señor, gracias por tu respuesta. Gracias por la fuerza. Gracias por la salud. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque en ti encontramos refugio. En ti, bendito Dios, se deleita nuestra alma. En ti se deleita nuestra alma. En ti encontramos refugio. En ti encontramos vida. Leva barre carabacosta riba carreba cazé. Leva re corabacozo. Leva castari carreba baserele. Ye costa re vale carre carabazara barre yalaba. Gracias, Padre, gracias. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Bendíceles con tu gracia, con tu amor. Y gracias por habernos permitido, Señor, levantar nuestras manos delante de ti, alabarte, cantar delante de ti, Señor, reconocer tu presencia. Ahora háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de tu bendita palabra, para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Pueden sentarse.
Sean todos bienvenidos a este servicio de mediados de semana. Espero que la vida de Dios siga fluyendo en ustedes de una manera muy poderosa, de una manera muy grande. Amén. Damos la bienvenida a aquellos que están también conectados en línea, a aquellos que nos están viendo en línea en este momento desde sus hogares o donde se encuentren en este momento. Que el Señor les continúe bendiciendo, y saludos a todos nuestros hermanos allá en México, Centroamérica, Nicaragua, y a la audiencia allá del canal 21 en Nicaragua. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Si pueden regular un poquito, por favor, la velocidad de los abanicos, a ponerlo en lo más bajo. Todos pónganlo en lo más bajo, por favor. Antes de leer la palabra, quiero dar más o menos una introducción a lo que vamos a estar leyendo en este momento, porque quiero hablar sobre cómo nosotros podemos cultivar el conocimiento de Dios, y vamos a ver que en la Escritura aparecen por lo menos unas 5 o 4 condiciones de cómo nosotros podemos cultivar el conocimiento de Dios. Pero quiero darle más o menos una introducción para que entendamos exactamente, o para que yo pueda comunicar de una manera más clara a qué me estoy refiriendo en este momento. El libro de Apocalipsis revela la majestad de Dios, el corazón de Dios, el plan de Dios que Él tiene a través de la historia, y especialmente al final del siglo. Y si ustedes leen el libro de Apocalipsis, especialmente los primeros 3 capítulos, en esos 3 capítulos ustedes van a encontrar descripciones específicas acerca de la personalidad y del ministerio de Jesús. Algunos escritores, algunos teólogos dicen de que en esos primeros 3 capítulos se encuentran por lo menos de 20 a 30 descripciones específicas acerca de la personalidad de Jesús y su ministerio. Uso el número entre 20 y 30 porque no las he contado a ciencia cierta, pero sí se nos dan varias descripciones de la personalidad y del ministerio de Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el versículo 1 de ese capítulo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Así que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el lugar que representaba, que simbolizaba la presencia de Dios, era el arca, lo que se llamaba el arca del pacto, que estaba ubicado, cuando era el tabernáculo, estaba ubicado en el lugar santísimo, y luego el arca fue trasladada al templo de Salomón. Pero ahí estaba el arca, y el arca representaba la presencia del Señor. Pero a través de las Escrituras, la presencia del Señor, hoy no tenemos tiempo, serían una gran cantidad de versículos que tendríamos que ver, pero a través de las Escrituras vemos como el Señor es representado como esa arca de seguridad, como ese lugar de seguridad. Por ejemplo, Proverbios 18:10 dice de esta manera: el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Dice que
el nombre del Señor es torre fuerte y que a ella corre el justo y está a salvo. En Juan capítulo 17, en el versículo 11, dice de esta manera, es la oración del Señor Jesucristo, dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, refiriéndose a los apóstoles, los discípulos y por ende a cada uno de nosotros. Pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, dice, guárdalos en tu nombre. Diga fuertemente esa expresión: guárdalos en tu nombre. Una vez más, fuertemente: guárdalos en tu nombre. Noten ustedes cómo en la oración del Señor Jesucristo habla de guárdalos en tu nombre, y dice aquí: el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Noten ustedes que es bien importante que el Señor Jesucristo está diciendo: guárdalos en tu nombre, y le dice: el nombre que me has dado. Quiere decir que él estaba hablando de guardarlos en el nombre de Jesús. Un salmo muy conocido por cada uno de nosotros. Leo los primeros dos versículos y el versículo 14 de ese salmo, el famoso Salmo 91, dice de esta manera, el Salmo 91 versículo 1: el que habita al abrigo, habitar al abrigo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Dice el versículo 2: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. ¿Se dan cuenta? Dios es, ¿qué cosa? Es un refugio, es un arca de seguridad, es una torre de protección. Y el Señor Jesucristo dijo: guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Y dice ese versículo 2: diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y luego dice el versículo 14: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Noten ustedes, mucha gente cita el Salmo 91, pero el Salmo 91 termina diciendo algo muy importante en ese versículo 14. Dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Es muy importante conocer, tener un conocimiento del nombre de Dios. Por eso es que estamos hablando, cultivando el conocimiento de Dios. En el mismo libro de Apocalipsis, cuando el Señor está dando un mensaje, y no se preocupen, no voy a hablar ahorita nada de los tiempos del fin, pero por lo menos el capítulo 22, versículos 7 y 9, hay algo que dicen ahí. Él dice: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice bienaventurado, en otras palabras, feliz el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y luego el ángel que le está dando el mensaje al vidente Juan, en el versículo 9, le dice, refiriéndose al ángel, le dice, refiriéndose a sí mismo, el ángel dice: soy consiervo tuyo y de los que guardan las palabras de este libro. Uno de los libros más olvidados, o que que más se pasa por alto en la mayoría de los creyentes, es libros que tienen que ver con escatología, libros que tienen que ver con cosas del fin, porque nadie se quiere afligir la vida pensando en cómo va a terminar todo este asunto. Pero en realidad el libro de Apocalipsis demuestra cosas que nosotros debemos de entender, y dice ese libro que es feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. En Apocalipsis 19:10 hay una parte en ese versículo donde está diciendo a todo lo demás, pero de la mitad en adelante dice: adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo los Efesios, en Efesios capítulo 1 versículo 17, él dice que la oración de él, la oración que él pedía, dice que el Padre de gloria os dé espíritu de revelación en un mejor conocimiento de él, dice Efesios 1:17. Que les dé, dice, espíritu
de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Hay un mejor conocimiento de Él. Pero ese mejor conocimiento de Él, iglesia, amados, no se alcanza por suerte, no se alcanza por accidente, no se alcanza por casualidad. Ese mejor conocimiento de Él se alcanza cuando esa persona toma la iniciativa, toma la decisión, toma el interés, el deseo. Esa persona está, se recuerdan, maravillado por Jesús. Esa persona está atraído o atraída por la presencia de Jesús. Y esa persona quiere tener un mejor conocimiento de Él. La Biblia habla de eso, de tener un mejor conocimiento de Él. Uno debe de orar. Debe de haber una oración de un incremento de revelación. Tiene que incrementarse la revelación del Señor en la vida de uno. Ahora, después de esta breve introducción, regresemos al versículo del cual les hablé al inicio. Proverbios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y en esos primeros 5 versículos encontramos cosas que nosotros tenemos que cultivar para tener un mejor conocimiento de Dios. Si tú quieres tener un mejor conocimiento del Señor, si tú quieres tener un mejor conocimiento de Él, le tienes que prestar atención a esta palabra. No solamente prestarle atención a esta palabra, sino como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: reflexiona en estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente para los demás. O sea, los demás van a ver que te está aprovechando el evangelio. Uno tiene que aprender a guardar este tipo de cosas. Proverbios, en el capítulo 2, versículo 1 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Mucha gente quiere que Dios sea su refugio. Muchas personas reconocen a Dios como su refugio. Pero en realidad, en el momento de la tormenta, en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad, en el momento de la lucha, solo en ese momento es cuando verdaderamente te das cuenta si Dios es tu refugio o no. Si el Señor es tu refugio o no. Cuando todo va bien, cuando todo está sin ningún problema, sin ningún conflicto, sin ninguna crisis, sin ningún reto en la vida, obviamente todo el mundo dice: no, pues yo estoy bendecido por el Señor, bendecida por el Señor, todo me va bien. La gente le llama bendición a que todo le vaya bien. Y aunque parte del ser creyente es que todo nos vaya bien, ese es el anhelo de Dios para nosotros, ese es el deseo de Dios para nosotros. Pero si nosotros queremos tener un mejor conocimiento de Él, tenemos que aprender a cultivar ese conocimiento. Mis amados hermanos y hermanas, ese conocimiento no va a crecer por sí solo. Ese conocimiento no se va a dar por sí solo. Es como tener un jardín, es como tener un patio, y ese patio está vacío, ese jardín está vacío, no tiene plantas, ya no tiene absolutamente nada, y tú solamente comienzas a orar y orar para que haya plantas, para que haya árboles, para que haya cosas ahí, y comienzas a orar y a declarar, y te vas a dar cuenta de algo: ni una sola planta va a aparecer, nada va a aparecer ahí. ¿Por qué? Porque a esa oración tú tienes que agregarle cierta acción, cierto conocimiento, ciertos pasos, ciertas cosas que tienes que hacer. Tendrás que investigar
qué plantas puedo sembrar, qué semillas puedo usar, y si siembro esto, cómo lo voy a cultivar, cómo lo voy a cuidar, cómo voy a mantenerlo irrigado, cómo voy a mantenerle correcto, cómo lo voy a abonar, cómo va a hacer que produzca, cómo voy a hacer que crezca, una vez que crezca, cómo le voy a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Así es el conocimiento de Dios. Así es el conocimiento de Dios. Aquí, cuando el proverbista está escribiendo, nos habla de varias cosas que nosotros tenemos que cultivar, o varias condiciones que se tienen que dar para que nosotros verdaderamente cultivemos el conocimiento de Dios. Es como, porque si uno no sabe cómo cultivar esto, es como querer sembrar sin semillas. Querer sembrar sin semillas. Necesitas semillas para sembrar. Y si nos damos cuenta, en el versículo 1 dice esto: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Esa es la primera condición. La primera condición es enfocar nuestro corazón para caminar en plena obediencia a Él. Noten ustedes en ese versículo 1, solo ahí, lo estoy viendo aquí en pantalla, solo ahí puedo ver inmediatamente tres palabras bien importantes en ese versículo 1. Recibir, atesorar, dentro de uno. Hay mucha gente que recibe la palabra en una predicación, pero esa persona no atesora eso. Atesorar tiene que ver con valorar, le das valor a aquello. Y sabes que eso es importante para ti, sabes que eso es necesario para ti, sabes que eso es muy importante, por eso atesoras. Tú guardas, tú en tu casa tienes que tener un área específica o una manera específica como guardas las cosas que tienen valor. ¿Sí o no? Tú no vas a dejar algo que no tiene, algo que tiene valor allá afuera de tu casa. Amén. No vas a dejar algo bien valioso allá afuera y vas a decir en el nombre de Jesús mañana amanece aquí. No amanece ahí. Alguien va a ver eso de valor y se lo va a llevar. Solo aquello que consideras valioso, una vez que lo recibes y lo consideras valioso, lo atesoras dentro de ti. La palabra tiene que estar dentro de uno. Amén. Esa es la diferencia de una persona que crece en el conocimiento de Dios, de que esa persona recibe esa palabra, atesora esa palabra, y luego esa persona dice: y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Dentro de ti. Dile a alguien que está a tu lado: la palabra tiene que estar dentro de ti. Tiene que ser atesorada la palabra. Tiene que estar dentro de uno. Porque solamente es el Espíritu Santo el único que puede revelarnos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claramente en el libro de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo usa varias frases. Creo que es del versículo 17 en adelante. Él habla de orar sin cesar. Él habla de no apaguéis el espíritu. Y él habla de no menospreciéis las profecías. Muy importante. Si nosotros queremos mantenernos enfocados en caminar a esa obediencia en el Señor, si recibes la palabra del Señor, dale importancia. ¿Cómo sabemos que le estás dando importancia? La atesoras, le das valor y la atesoras dentro de ti. En otras palabras, tú te dices a ti mismo, como estás enfocado, estás enfocada, tú te dices a ti mismo: voy a caminar en esto, voy a practicar esto, voy a hacerle caso a esto, voy a valorar esto, voy a observar esto en mi vida. De esto está hablando el proverbista en Proverbios 4 del 25 al 27. Se los leo rápidamente.
en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 4, el 25 al 27. Mira hacia adelante y fija los ojos en los que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Enfoque. Enfoque. En este mundo se habla mucho de enfoque, pero siempre el enfoque está relacionado en cuanto a superación personal o éxito en los negocios, éxito en la empresa, etcétera, etcétera. Pero muy poco creyente aplican el enfoque para su caminar con Dios. Mantengámonos enfocados. Cuando el proverbista escribía eso en ese capítulo 2, dice: hijo mío, recibe mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Miremos, siempre cuando dice atesora mis mandamientos dentro de ti, está hablando de una segunda condición. Esa segunda condición para uno cultivar el conocimiento de Dios es meditar en su palabra. Atesorar el mandamiento del Señor no es otra cosa más que meditar en su palabra. Meditamos en su palabra, atesoramos los mandamientos de Dios, a llenar nuestra mente con su palabra, y tomamos la escritura para nosotros y la hacemos muy nuestra, la personalizamos y nosotros nos llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Algo que yo dije en el servicio pasado es de que ¿de qué está llenando uno la mente? Estoy llenando mi mente de cosas que me van a motivar a acercarme más a la presencia de Dios, o estoy llenando mi mente de cosas que evitan que me acerque más a la presencia del Señor. En 1 Timoteo 4:13 encontramos la referencia de lo que les estaba diciendo unos minutos atrás. 1 Timoteo 4:13 dice de esta manera: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y dice el versículo 14: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y dice el versículo 15: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Sabías tú de que los demás pueden saber si estás teniendo una relación con Dios o no? ¿Sabías tú que el hablar de uno, el proceder de uno, tiene que ver mucho con quién te estás conectando en la atmósfera espiritual? El proverbista, cuando hablaba acerca de caminar con el Señor, acerca de esto, él decía: recibe mis palabras, atesora mis mandamientos dentro de ti. Atesorar es meditar. Meditamos en esos mandamientos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo le dijo, yo estoy parafraseando, poniéndolo de otra manera, pero es el mismo principio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, si tú te dedicas a estas cosas y si tú reflexionas, porque no solamente se trata de oír, se trata de reflexionar, y una vez que uno reflexiona, se dedica uno a esas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? El apóstol dice que automáticamente los demás van a ver tu aprovechamiento. Los demás van a ver tu aprovechamiento. Esto es como una persona que decidió ponerse en forma o decidió perder peso por motivos de salud, o ponerse en forma por motivos de salud, y el aprovechamiento, la dedicación de esa persona se hace evidente en los demás. Los demás comienzan a ver que algo está pasando en el cuerpo de esta persona. Espiritualmente es lo mismo. Los demás comienzan a ver que algo está sucediendo en la vida de esa persona. Muy importante. Regresemos allá al capítulo 2 de Proverbios. En el versículo 2 dice: da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Da oído a la sabiduría. Dice: da oído a la sabiduría. En la nueva traducción viviente
ese versículo 2, miren, proyéctalo en la pantalla por favor, en el versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente de Proverbios 2, versículo 2. Miren la palabra interesante que usa la Nueva Traducción Viviente. Usa la palabra afina tus oídos a la sabiduría. Afina tus oídos. ¿No lo han puesto en pantalla? Ahí está. Afina tus oídos a la sabiduría. Los músicos entienden muy bien el concepto de afinar un instrumento. Afinas un instrumento para que suene bien, para que produzca el sonido para lo cual fue diseñado, para que funcione óptimamente, para que dé el resultado esperado. Y aquí, cuando el proverbista está hablando de afina tu oído, a tus oídos a la sabiduría, la Biblia de las Américas dice da oído a la sabiduría. La Nueva Versión Internacional dice si tu oído inclinas hacia la sabiduría. El concepto aquí es prestarle atención a algo que nos lleva a una tercera condición de uno poder cultivar la presencia o poder cultivar el conocimiento de Dios. Ya le dije la primera condición, ¿cuál es? Enfocamos nuestro corazón para caminar en obediencia. La segunda condición, ¿cuál les dije que es? Es meditamos en su palabra. ¿Saben una cosa? Una persona puede pasar años y años y años y años en la iglesia, puede escuchar a los mejores predicadores, puede escuchar las predicaciones más ungidas, los predicadores más ungidos, estar en la atmósfera más ungida, pero si esa persona no decide aplicar la palabra de Dios sobre su vida, simple y sencillamente fue eso: una buena predicación, un buen tiempo, un buen momento espiritual, eso fue todo, pero la persona no avanzó en la vida. No sé si comprenden lo que trato de comunicar. La tercera condición es que nosotros debemos de tener un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable, un corazón abierto al Señor. Porque si clamas a la inteligencia, si afinas tu oído a la sabiduría, si afinas tu oído a la inteligencia, si prestas con mayor atención, porque en este momento todos me están oyendo, eso no significa que todos están prestando atención. Porque cuando tú estás prestando atención, tú estás agarrando aquello, tú estás atesorando aquello, tú estás trayendo aquello a tu espíritu y tú estás diciendo: esto es para mi vida, yo voy a cultivar esto, yo voy a crecer en esto, yo voy a mejorar en esto, yo voy a avanzar en esto. Para la persona que solo escucha, es como decían las abuelas: por un oído le entra, termine usted el proverbio, por el otro le sale. Cuando uno no tiene un espíritu enseñable, por un oído entra y por el otro sale. Y aquí el proverbista está diciendo: porque si clamas a la inteligencia, si le prestas atención a tener un espíritu enseñable. Creo que es en Proverbios 4, versículo 5. Yo he predicado mucho sobre Proverbios 4. Ustedes saben que Proverbios 4 son las palabras que escribe David, el rey David. Ese proverbio es escrito es escrito por Salomón, y él está hablando de los consejos que le dio su padre David. Y su padre David, en el versículo, si ustedes se dan cuenta, leámoslo todos los primeros versículos. Versículo 1 de Proverbios 4 dice: oíd hijos la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. Y dice el versículo 3: también yo fui hijo para mi padre. Está hablando de David. Tierno y único a los ojos de mi madre.
y él me enseñaba y me decía. Dice que su padre David le enseñaba y le decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Ya sabemos que guardar tiene que ver con atesorar. Atesorar tiene que ver con darle valor. Darle valor tiene que ver con meditar en eso. Y dice, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 5: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Dice que su padre le recomendaba y le decía: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Si nosotros verdaderamente queremos cultivar el conocimiento de Dios, debemos de tener un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Regreso a ese capítulo 2, versículo 3. Por si clamas, dice, porque si clamas a la inteligencia, es decir, si nosotros tenemos un espíritu enseñable y afinamos nuestro oído a la inteligencia. Luego en el versículo, siempre en el versículo 3 dice: y alzas tu voz al entendimiento. Y alzas tu voz al entendimiento. Perdón, versículo 4. Y alzas tu voz al entendimiento, dice el versículo 4: si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Amados, ¿alguna vez a alguno de ustedes se les ha perdido una prenda de valor? Un reloj muy valioso, una pulsera, una esclava muy valiosa, un anillo muy valioso, unos aretes muy valiosos, algo de valor. Cuando algo de valor se te ha extraviado y no lo encuentras, ¿cuál es tu actitud? ¿Será de que todos los que estamos aquí, cuando de pronto se te pone que se te perdió, qué sé yo, una cadena, y la cadena te costó de buen valor, ¿no? Te costó $5,000 y la cadena no la encuentras, y entonces no la encuentras y dices: ah, está bien, solo era de $5,000, de todas maneras mañana me compro otra. ¿Será que eso es lo que decimos? ¿Qué es lo que hace uno? Uno comienza a buscarlo, ¿sí o no? Aquí ese versículo 4 dice: si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Solo que en este caso el proverbista no está diciendo está usando el buscar plata o buscar tesoros escondidos. Está hablando del énfasis, del interés que le pone una persona cuando busca algo que se le perdió, algo que tiene valor. Y si tenía que ir a algún lado, no, es que no puedo salir, tengo que encontrarlo. Y comienza a llamar por teléfono: mira, no dejé esto por ahí, mira, no está eso por ahí, mira, no estaba en tu carro, mira, no quedó en el sofá, mira, no quedó ahí, mira, no quedó en el escritorio, mira, estaba sentado al lado, mira, mira allí, mira a tu derecha, mira a la izquierda, mira arriba, mira abajo, búscala. Y el proverbista dice que si nosotros buscásemos la sabiduría de la misma manera, porque ese es el énfasis del escritor. Por eso es que el proverbista está usando algo que ilustra, algo que representa la urgencia, la intensidad, la necesidad, el valor del conocimiento de Dios. La cuestión es que para la mayoría de cristianos, averaje, the average Christian, da igual si están en la iglesia o no, da igual si van a un servicio o no. Es más, algunos buscarán hasta la 1,000 excusas para no estar en un servicio. Y la persona puede estar oyendo, pero no necesariamente está atesorando, no le está dando valor
aquello. Porque esa condición de la cual está hablando aquí el proverbista en ese versículo 4, es de que debemos de ser diligentes en nuestra búsqueda. Si nosotros queremos tener un mejor conocimiento de Él, el apóstol Pablo oraba por los efesios y le decía que su oración es que nosotros tengamos un espíritu de un mejor conocimiento de Él. Pero para que esa oración sea efectiva, uno tiene que anhelar esto, uno tiene que desear esto. Al final de los tiempos, mis amados hermanos y hermanas, una de las preguntas principales que se estará dando en el Evangelio, que se estará dando a nivel de sociedad, obviamente la pregunta va a ser ubicada, puesta de diferente forma, pero el énfasis siempre va a ser el mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y ahí obviamente todo el mundo tendrá suficiente material para dar respuesta. No, algunos dicen que es esto, algunos dicen que lo otro, algunos dicen aquí, algunos dicen allá. Es una palabra que se usa mucho en este tiempo. Bueno, es que dicen esto, es que dicen lo otro, es que dicen aquí, es que dicen allá. Pero muy poca gente contesta. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué dices? Esa va a ser la pregunta fundamental. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y solamente aquellos que están verdaderamente buscando este conocimiento, buscando esta sabiduría, buscando esta revelación como a plata y procurándola como a tesoros escondidos. Estoy convencido que las voces proféticas que se levantarán en los últimos tiempos no solamente van a ser en escenarios, en plataformas muy populares, muy conocidos. Este tipo de revelación se dará en lo secreto, en aquellos que van a estar buscando de Dios, en aquellos que van a estar llegando continuamente delante del Señor, diciendo al Señor: revélate a mi vida, revela tu voluntad. No llega uno dándole a Dios una agenda: mira, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero que tú hagas en mi vida. Sino: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga como hijo o hija de Dios? ¿Qué quieres que yo lleve a cabo, Señor? ¿De qué manera puedo hacer avanzar el Evangelio en este tiempo? Cuando leíamos ahí en Proverbios, vemos la condición de enfocarnos, la condición de meditar en la palabra del Señor, la condición de tener un espíritu enseñable. Y si ustedes me permiten regresar un poquito al versículo 3, donde dice... El versículo 3 donde dice exactamente, perdón, versículo 4 al comienzo, donde dice: si la buscas como a plata, si la buscas como a plata. Nosotros necesitamos tener una mejor revelación del Señor. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, versículos 9 al versículo 10, el apóstol dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Miren cuál era el deseo del apóstol Pablo. Miren cuál era aquello por lo cual el apóstol Pablo dice que no ha cesado de orar por los colosenses. Dice: porque desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Mis amados hermanos, se necesita comprensión espiritual en este tiempo. Se necesita comprensión espiritual.
Se necesita tener esa habilidad espiritual de poder discernir y comprender este tipo de cosas. El apóstol dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Ustedes ven en ese versículo 3 de ahí nuevamente del capítulo 2 de Proverbios. En ese capítulo 2 de Proverbios, donde dice: porque si clamas a la inteligencia, habla de un deseo de revelación. Yo no sé tú, pero te pregunto: ¿tienes tú un deseo de tener una mayor revelación de Él? ¿Quieres tú tener mayor revelación del Señor en tu vida? O sea, solo vas a poder tener una mayor revelación teniendo comunión con su Espíritu Santo y teniendo comunión con su palabra. Está bien que ores mucho, debes de seguir orando, pero que no se te olvide que necesitas tener también comunión con la palabra, porque la palabra es la que te revela quién es el Señor. La palabra es la que te dice quién es el Señor. Así que si nosotros somos diligentes en esa búsqueda, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, oh mis amados hermanos y hermanas, si buscásemos nosotros cosas que al Señor de la manera como cuando se nos pierde algo. A mí a veces de pronto no se me ha perdido, sino que lo dejé mal ubicado. O tal vez no lo dejé mal ubicado, alguien lo pidió prestado. Y uno está ahí buscando eso, está ahí buscando aquello. Y uno tiene aquel anhelo, hasta si alguien tenía sueño y de pronto se da cuenta que se le perdió, se le va el sueño. Se le ve el sueño. No, la persona dice: no, tengo que buscarle, pero son las 2 de la mañana, no importa, sean las 3, sean las 4, eso es importante, tengo que encontrarlo, tengo que buscarlo. De eso se está refiriendo. Imagínate si cada creyente buscara a Dios, si buscásemos a Dios de esa manera, si buscásemos la sabiduría de esa manera, si afináramos nuestro oído a la sabiduría de esa manera, tendríamos un discernimiento espiritual completamente diferente. Completamente diferente. Y termino con lo que dice el versículo 5 de Proverbios 2. Solo 2 versículos más y terminamos. Miren lo que dice Proverbios 5. Entonces, ¿pueden decir fuertemente esa palabra? Entonces. Dígalo fuertemente: entonces. Una vez más: entonces. La palabra entonces aquí está puesta como algo que está, ¿cómo se dice esta palabra? Condicionando algo. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces, ¿es entonces a qué se refiere? Cuando hemos recibido su palabra. ¿Es entonces a qué se refiere? Cuando hemos atesorado sus mandamientos. ¿Es entonces a qué se refiere? Cuando hemos afinado nuestro oído a la sabiduría. ¿Es entonces a qué se refiere? Cuando hemos clamado a la inteligencia. ¿Es entonces a qué se refiere? Si procuramos la sabiduría como a tesoros escondidos. Si hacemos esas 5 cosas, entonces entenderás el temor del Señor. Si no has tenido esas 5 cosas, no entiendes el temor del Señor. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Pónganse en pie, por favor.
Aleluya. Si podemos tener sonido para el... Gracias, Jesús. No sé ustedes, pero yo percibo de Dios de que el Señor está queriendo gestar algo dentro de nuestro espíritu. Está queriendo crear algo dentro de nuestro espíritu. Por favor, proyecten en la pantalla este último versículo. Juan capítulo 5. Lo mencioné en una de las predicaciones, pero hoy quiero que lo leamos. Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 40. Capítulo 5 tiene una serie de enseñanzas como respuesta de Jesús a aquellos que estaban cuestionando su ministerio. Un hombre había sido sanado un día de reposo, y los religiosos del tiempo de Jesús estaban cuestionando esa sanidad. Estaban protestando porque este hombre había sido sanado en el día de reposo. Y no solamente protestaban por eso, sino de que cuando le preguntaron a este hombre, y este hombre dio instrucciones, le dio respuesta de quién era él, y Jesús respondió. Los judíos de ese tiempo decían esto: a causa de esto, note esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas hacía en el día de reposo? Sanaba. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. Y Jesús le comienza a dar una serie de respuestas a ellos, y en el versículo 39 le dice a ellos: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese mismo versículo 39 en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Esto significa, iglesia, que uno puede acercarse a las Escrituras con la actitud equivocada, con la intención equivocada y con la información equivocada. Estas personas estudiaban las Escrituras, dice el versículo 39. No las leían, las estudiaban, porque pensando que estudiándolas iban a recibir vida eterna. Pero Jesús les dice: pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cada vez que lees las Escrituras, ¿de quién recibes testimonio? ¿De quién sientes que la palabra está hablando?
Porque el propósito de estudiar las Escrituras no es meramente tener más conocimiento bíblico, sino conocer más de la persona de Jesús, parecernos más a Jesús y alinear nuestro corazón con el corazón del Padre. Gracias, Espíritu.